¿Qué fue lo que la alimentó a tomar esta decisión? Pues creo que no hay necesidad de aclararlo con todo lo que les acabo de decir. Esta niña simplemente agarró a este niño, lo metió en una ruina de esas y le pegó. Lo estranguló y lo mató. Trató de cortarle su miembro con unas tijeras que dejó ahí en el lugar de los hechos. Este es el caso de una de las niñas asesinas más pequeñas del mundo. Y con este caso empiezo preguntando lo mismo que siempre pregunto: ¿se nace siendo malo o se hace? ¿Se convierte uno en malo? Esta niña nació en, creo que uno de los hogares más tóxicos que yo he escuchado en mi vida. Del papá nada se sabe. La mamá jamás se habló del papá, pero la mamá nunca quiso tener a esta bebé. Trató de abortar muchas veces y no lo logró. Cuando nació la niña trató de darla en adopción, no lo logró. Le daba veneno y le daba drogas en la comida para que se muriera, no lo logró. Siempre en la clínica le hacían un lavado de estómago y la niña seguía. La tiró de una ventana. La niña no se murió, sufrió de alguna fractura de cerebro, la niña se logró recuperar. O sea, ustedes me pueden creer eso. Muchas cosas. No, y para rematar, a partir de los 4 años la mamá la empezó a vender. La mamá era una drogadicta, era prostituta. Y a los 4 años ella vio a la hija como un potencial de dinero y empezó a venderla a pedófilos. A los 8 años esta niña pierde su virginidad. Entonces todo eso, díganme, ¿qué va a salir de todo eso? Por más que una persona se pueda autorrecuperar y no dejar influenciar y lograr ser, esta niña obviamente lo que tenía en su corazón era rechazo, abandono y violación. Claro. Tenía absolutamente todo lo peor de lo peor, había vivido lo peor de lo peor. Faltando un mes para sus 11 años, cometió el primer crimen. Cogió a un niño y lo mató estrangulado. Wow. En esa época, estamos hablando de antes de 1980, yo creo que fueron en los 60 más o menos. Ella habían pasado varias cosas en este país y había muchas áreas de este pueblo que eran como ruinas. Entonces los niños les encantaba jugar ahí y ella era una niña y jugaba con estos niños y era una parte muy abandonada, muy desolada. Los adultos no iban mucho ahí, le decían a los niños: no se meta por ahí, que se pueden cortar, que se pueden caer, que se pueden golpear. Sin embargo, como niños no obedecían y una vez esta niña simplemente, ¿qué fue lo que la alimentó a tomar esta decisión? Pues creo que no hay necesidad de aclararlo con todo lo que les acabo de decir. Esta niña simplemente agarró a este niño, lo metió en una ruina de esas y le pegó, lo estranguló y lo mató. Increíble. Dejó unas pastillas, una botellita de pastillas al lado del niño. Entonces la policía, cuando cogió al niño, lo que pensó fue, bueno, de pronto el niño se tomó estas pastillas y se envenenó, pero después, al ver que había habido un estrangulamiento, pues obviamente fue un asesinato. Esta niña, sin ningún remordimiento, una semana después del asesinato, fue a tocarle la puerta a los padres de este niño y la mamá abre y dice: ay, mi amor, él ya no está, él se fue, yo sé que tú lo extrañas. Y ella dice: no, quiero verlo. Y ella dice: no, ya no lo puedes ver, tenemos que aceptar que él ya está en el cielo. Y ella dice: no, es que quiero verlo en el ataúd. Entonces esas cositas empezaron como a... ¿qué? Claro. Una niña de 11 años, ¿por qué va a querer ver a un niño muerto en el ataúd? O sea, ¿qué es esto? La mamá la regañó, le cerró la puerta y eso quedó ahí como algo muy extraño, pero que ella realmente no reportó a la policía. Después de esto, ella se unió con otra niña que ella veía que era muy fácil de manipular. Hacían muchísimas maldades, le pegaba a los animales, mataban gatos, pero la otra niña lo hacía más porque ella
esta niña mala lo influenciaba y la obligaba, la manipulaba. Una de tantas estas se metieron a un jardín y empezaron a escribir por todas partes: volveremos a matar a los niños, volveremos a matar a los niños. El jardín no reportó eso porque pensó que había sido una broma de mal gusto, pero eran los pensamientos de esta niña después de haber matado al primer niño. Otro día cogieron a una niña y le pegaron, le cortaron el pelo y se lo metieron en la boca. O sea, después de un mes después de ya haber cumplido los 11 años, cometió su segundo crimen. Pero a este niño le fue peor. A este niño ella trató de apuñalarlo, lo apuñaló en diferentes partes del cuerpo, pero fueron penetraciones como muy superficiales. Trató de cortarle su miembro con unas tijeras que dejó ahí en el lugar de los hechos, y le pegó y lo estranguló. Esa fue realmente la muerte del niño, fue por estrangulamiento. La policía ahí vio y dijo: esto fue un niño. Esto fue un niño porque no logró cortarle el miembro, no logró realmente matarlo enterrando bien. La fuerza no fue lo suficiente. Esto tuvo que haber sido un niño, y ellos investigaron y le preguntaron a más de 1000 niños en esa área. Pero vuelvo y les digo, niños. Ellos jamás pensaron que era una niña. ¿Y el tema de huellas y todo eso? No, en esa época eso todavía no existía. Estamos hablando de 1960 por allá. O sea, eso todavía no existía. Entonces eso es poco probable. Simplemente como lograron capturar a esta niña, fueron porque ella misma se puso en la posición. Si no, nadie se hubiera dado cuenta. Ella de nuevo fue a preguntar cuando empezó la búsqueda, porque el niño primero estaba desaparecido. Ella fue donde la hermana del niño y le dijo: búsquenlo por los escombros, y allá lo encontraron. Wow. Entonces eso lo dijo la hermana, se lo dijo a la policía: ella me dijo que buscara por allá, y él estaba allá. También la manera en la que ella preguntaba por cómo lo encontraron y qué estaba y qué tenía puesto, o sea, todo era con demasiado morbo. No era como una niña inquieta por saber de la muerte, que a veces los niños sí se inquietan por saber de esos temas. No, esto era algo muy diferente. Se veía como la fascinación de esta niña sobre el tema y sobre querer saber más. Ahí fue donde capturaron a las dos amiguitas. Una de ellas se vio que el intelecto no era tan alto, se vio que era muy manipulable y muy débil. La otra, que era Maribel, como se llama esta señora, sí era mucho más manipuladora, muchísimo más inteligente, y sus respuestas eran muy evasivas. Entonces, después de semanas que pasaron, la policía logra solo entrevistar a la amiguita, y la amiguita dijo todo. Wow. Ahora, otra cosa que también las llevó a que la capturaran es que ellas, con las tijeras en el estómago del niño, habían escrito la N y la M. La N de Norma, que se llamaba la niñita, y la M de Maribel, de la mala. Entonces esas cosas las llevó a esto. Después de un juicio bien largo, decidieron de que a Norma solo la iban a tener como en un psiquiátrico por un tiempo, mientras se rehabilitaba del trauma, y que pues había sido una niña manipulada. Pero esta otra Maribel sí la dejaron encarcelada, porque dijeron: es una sociópata, no es ni siquiera psicópata, es sociópata y necesita regenerarse. Ya después ellos empezaron a entrevistarla, los psiquiatras, y se dieron cuenta de la infancia tan horrible que había vivido esta niña. Wow. Esta niña, igual la mamá la visitaba en la cárcel, y ustedes me pueden creer que la mamá le tomaba fotos pornográficas a su hija en la cárcel para venderla. Para vender esas fotos, o le quitaba la ropa o algo que tuviera para la mamá venderlo a criminales, a gente que le gusta coleccionar cosas de criminales. Increíble.
O sea, la mamá seguía tratando de hacer dinero con su hija como fuera en la cárcel o afuera. La mamá era la maldad pura, pura. Purísima. O sea, de ahí emanaba la consecuencia de esta niña. Ella estuvo en un tratamiento de más de 20 años, estuvo en la cárcel hasta que logró salir. Después de 25 años vieron que ella ya no era un daño para la sociedad. ¿Quién lo determinó? Bueno, sus médicos, el juez, y ya al salir a la libertad fue muy difícil para ella, obviamente entrar. Siempre que ella llegaba a un pueblo, ella empezaba, vivía bien unos meses y cuando alguien se daba cuenta quién era ella, el pueblo la echaba. Y así pasó por muchísimo tiempo, en muchísimos lugares. Una de las psiquiatras de ella hizo un libro y esto fue súper polémico porque decían que ella obviamente le pagaban una parte de esos libros vendidos y decían que cómo es posible que ella se estaba enriqueciendo a causa de lo que había hecho. O sea, de esos 2 asesinatos, que eso... ¿Cómo se llama el libro? Creo que se llama La vida de Maribel. Se llama el libro, si no estoy mal. Entonces era una de esas cosas que la gente no estaba de acuerdo con eso. Sí, La vida de Maribel. Maribel con doble L. Entonces ella siguió viviendo, tuvo una niña. Wow. Se casó, tuvo una niña. Y imagínense que en 21 de mayo del 2013 sale una nueva ley que se llama la Ley Maribel y lo que hace es proteger a los niños que hayan sido asesinos o hayan cometido algún crimen grande, protegen su identidad. Porque para ella después de salir de la cárcel fue muy difícil proteger su identidad. Todo el mundo sabía quién era y el bullying y el maltrato que ella recibía, o sea, no la dejaban seguir con su vida. Y después de esta ley, esto ya protege a todo niño vinculado en procesos legales. Ella cambió su identidad, cambió su nombre, nadie sabe dónde vive. Donde vive, nadie sabe la vida de ella. Lo único que sí se sabe es que la mamá murió y que ella ya es abuela. Bueno, ella tuvo su primera hija en 1984, o sea que su hija ya tiene 40 años y 40, casi 41, y esta historia me puso a pensar mucho es cómo un padre lleva esa maldad a su hijo y después ella cómo logra salir de eso. Arrepentida obviamente está de esos 2 asesinatos. Ella en una entrevista que dieron dijo que ella no, eso era lo que ella conocía, eso era lo que ella pensaba que estaba bien y esa era como de pronto su manera de liberar su ira contra el mundo y contra su mamá. Claro. Haciéndole el mal a uno más débil que ella, sin ella saber que ella estaba demasiado débil. Psicológicamente con todo el abuso que había vivido. Entonces esta historia fue muy cautivante para mí, especialmente por su edad. 2 asesinatos en menos de 2 meses, uno antes de los 11 y otro después de los 11. Coméntenme ustedes qué opinan de esta historia, qué opinan de realmente de la culpabilidad de esta niña. Culpable era ella porque igual cada uno es responsable de sus actos, sea como lo críen, sean donde se críe, o realmente la mamá tuvo mucho que ver en esto. Otra pregunta que les quiero hacer, ¿es justo que ella haya seguido su vida? ¿Es justo que ella haya rehecho su vida casándose, teniendo una hija, cambiando su identidad y convertirse en un humano más para la sociedad? ¿Les parece eso justo? Al ver que los errores que ella cometió y los asesinatos que cometió fueron a los 11 años, o debió de haber pagado el resto de su vida por esos 2 actos de su niñez. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que ese caso sí fue bien manejado al dejarla en libertad después de 25 años de cárcel o no, debieron de tenerla toda la vida? ¿Ustedes qué harían si ustedes supieran
que ella es su vecina. La tratarían, la mirarían, le sonreirían, le dirían buenos días de la misma manera. ¿Tiene ella los mismos derechos que cualquier otro por haber cometido estos abusos? La familia de estos niños víctimas dicen que no. Este pueblo dice que no. Este pueblo la condena por el resto de su vida y dicen que no es justo que ella viva por ahí y haya hecho su vida por todos estos años como que si nada hubiera pasado. Increíble. Escríbanme sus comentarios, díganme ustedes qué opinan, denos un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo caso.